Fabiola 360 es presentado por Franklin Salomón, Fit and Healthy, English Spot, Romero and Romero. Hola amigos, bienvenidos a otro Fabiola 360, por acá, por su casa BPI TV. En la oportunidad de hoy recibí una carta hace exactamente 2 semanas que me pareció súper atinada atenderla en este momento que muchas mamás están viviendo. Como saben, muchos niños están a punto de graduarse, están a punto de irse a la universidad, por lo tanto muchos dejan su hogar y se van a una nueva ciudad a estudiar, etc. Hoy vamos a hablar del nido vacío, que siente una madre cuando sus hijos se van definitivamente por primera vez. Para ello invitamos a una especialista, a Mayerlin León. Ella es venezolana, conferencista y estratega de vida, psicoterapeuta presencial y online, da consultoría personal, familiar y empresarial, y su dirección en Instagram es @soymayerlinleón. Bienvenida Mayerlin, gracias por tu tiempo, que sé que estás acá full colapsada atendiendo y ayudando a muchísima gente. Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias y además complacida, te decía hace minutos, tú eres Venezuela, no podía decir que no, no podía decir que no, porque escuchar Fabiola Colmenares es escuchar a mi país y entonces tenía que hacer este espacio. Me vas a hacer llorar, eso no se vale, no podemos arrancar así. Hay que soltar las emociones. Es verdad, tienes toda la razón. Maye, mira, esta amiga nos escribe, ella es una mujer ya, digamos, 56 largo. Su hijo mayor tiene 26, decide irse a vivir con su novia en medio de una relación estable y ella está de acuerdo con eso, todo es paz y amor. Pero su hijo de 24, que era, digamos, el chiquito que le quedaba en casa, decide mudarse, pero ahora porque quiere buscar independencia. ¿Está uno como mamá lista para asumir esta ida, esta volada del nido de los hijos? Te diría que no. Te lo está diciendo Mayerlin León, es decir, alguien que durante su vida, más de la mitad de mi vida me he dedicado a esto, a hacer consulta clínica, y antes yo tengo 2 hijos varones ya grandes. Antes de que ellos decidieran emigrar, nosotros somos de Maracaibo, ellos actualmente residen en Bogotá, y aquí estoy yo entre Venezuela, con el corazón partido, ¿no? Entre Venezuela y Colombia. Pero cuando mi hijo menor, y la historia además me sensibilizó mucho, porque cuando mi hijo menor dijo me voy del país porque tengo otras ofertas, porque obviamente le va súper bien, y además que es su derecho como ser humano el construir su camino, así como lo hicimos nosotros, ¿no? Entonces, a mí, si te cuento, se me cayó el mundo, es decir, te vas, ¿qué es el nido? ¿No? Y hay que comenzar por allí. ¿Qué es el nido? Metafóricamente lo utilizamos en psicología, pero el nido es ese espacio que construimos los papás y vamos colocándole elementos para hacer de ese nido el espacio ideal para nuestros hijos. Es decir, allí vamos creando condiciones físicas, que es nuestro hogar, vamos añadiendo palitos, vamos añadiendo ramitas que tienen que ver con principios, valores, consejos y todas esas herramientas que somos capaces de darle a nuestros hijos. Y nosotros los seres humanos somos seres de costumbre, es decir, hacemos hábitos. Cuando nuestros hijos deciden irse, definitivamente vives el duelo y tienes que validarlo además. Las emociones todas son buenas, no hay emociones buenas ni malas, somos seres humanos que tenemos además que permitirnos sentir. Yo me permití vivir ese duelo, te decía que tuve 15 días sin hacer consulta clínica, porque decía, si a mí una mamá viene en estos días a decirme, mis hijos emigraron, nos podemos a llorar las dos. Entonces no sería yo un buen ejemplo. Pero debí validar el proceso, debí validar lo que estaba sintiendo, pero es un proceso difícil además. Porque lo primero, Maye, es reconocer que te duele, reconocer la emoción y asumir y transitar ese duelo a todas sus anchas, sin esconderlo de nadie. Por supuesto, incluso conversarlo con tu hijo. Las mamás sobreprotectoras deben validar sus emociones con sus hijos. El hecho de decirle, mira, esto es lo que yo estoy sintiendo desde mis miedos.
desde mis herramientas. Lo que yo estoy sintiendo no es que te va a ir mal, no es que te va a pasar algo en la esquina, sino que yo siento este miedo. Lo tenemos que hacer. Ahora, Maye, pero me pregunto, ¿qué duele igual? ¿Le duele más a una madre que está ocupada, que tiene proyectos personales, que su día a día pues sigue a pesar de los niñitos, o que tiene una vida a pesar de los niñitos, o le duele más a una madre que se queda sin nada que hacer? ¿Qué hago ahora? ¿Le duele más a una mujer ocupada, a una mujer que está en la casa, o duele lo mismo? Bueno, depende también de la personalidad de esa mamá. Hay mamás que nos preparamos siempre en la vida tenemos que tener un plan B. Es decir, cuando tú haces rutina, y a mí me pasaba por mucho tiempo en la empresa donde trabajé muchos años, a mí tenía la responsabilidad de trabajar con las personas que iban a jubilarse. Y era que se les acababa la vida, Fabiola. Es decir, cuando tú dejas las rutinas, te desconectas, llámese de personas, de situaciones, de eventos, vives duelo. Y la ponderación del duelo va a depender también de tu personalidad. ¿Cuál es la sugerencia? Que nosotros vamos como que acoplándonos en función de la etapa que estamos viviendo. Es decir, además ya mis hijos están creciendo y tengo este plan, o ya estoy a punto de jubilarme, o estoy jubilada, ¿qué debo hacer? Porque lo superas y te vas adaptando, superas ese proceso adaptativo en la medida que tú te vas ocupando y no preocupando por qué le va a pasar, qué va a comer, qué le va a ir en ese país. Es decir, cuando tú te replanteas en función de un incidente que esté pasando en tu vida, y eso me refiero a todo, porque el nido vacío también sucede con los trabajos. En la menopausia, cuando la persona dice que tengo la menopausia y es que estoy vieja, o el hombre la andropausia es que estoy, entonces te empiezas a sentir vulnerable, y es básicamente eso. Pero porque hay una pérdida, tú pierdes tu regla y estás perdiendo una etapa, un ciclo de sí, pero está también aquí. Está también aquí. En el caso de nuestra amiga que nos escribe, ya estamos hablando de dos hombres, por decirlo, 26, 24, ya es una gente más o menos grande, pero lo decía al principio del programa, que estamos justo en junio, mayo, junio, viviendo, bueno, papás que tienen que despedir a sus hijos a la universidad. Quizás ahí afecta un poquito más porque es un mundo desconocido, entran a la universidad, todo lo que significa, bueno, que se van a enfrentar en lo emocional, en lo espiritual, en lo profesional, etc. ¿Qué herramientas una madre debe dar a un hijo cuando sale de casa por primera vez? Ok, uno, prepararlo, porque es el rol que tenemos. Es decir, nosotros también lo hicimos, nosotros también decidimos hacer una vida con alguien, nosotros también decidimos estudiar lo que quisimos, o trabajar en lo que quisimos, tomamos decisiones. Y en la vida tenemos que preparar a los hijos para que tomen decisiones, porque en la adultez de pronto ya nosotros no vamos a estar de pronto para poder resolver una situación con un jefe, con una figura de autoridad. Sí tenemos que prepararlo. Y como te dije anteriormente, darle esa orientación necesaria como para decirle, mira, vas a asumir tu camino y vas a, por supuesto, equivocarte, pero vas a aprender de eso. Pero también vas a tener muchos éxitos y vas a tener la satisfacción de que fueron provocados y producidos por ti. Los papás, Fabi, nos convertimos en un momento en puertos, y los hijos son barcos. Es decir, siempre nos van a tener, pero ellos van a tener que vivir sus historias, ellos van a tener que crear sus vivencias, y no los podemos encapsular en función de nuestros miedos. Claro, Maye, pero digo yo, no sé, tú lo debes medir, me imagino tú que estás en terapia constantemente. En estos momentos del venezolano que nos ha costado tanto, bueno, tenemos las familias desmembradas, porque quizá en Latinoamérica, por lo general, la tendencia es a que los hijos se van muy tarde de la casa cuando se casan, y se mudan más o menos cerca de papá y mamá o de los abuelos, pero siempre teníamos, al menos en Venezuela, esa cosa de que los domingos en casa de la mamá, luego en casa de la abuela, etc. Ahora no, ahora tu hijo está en Bogotá, el otro está en España, el otro está en Dubái, en fin, ahora una madre, y se me hace un nudo en la garganta, porque es mucho más difícil estar, incluso la decisión, voy al matrimonio de mi hijo o a la graduación de mi hija, estoy con la enfermedad cuidando a fulanito con el COVID o voy al nacimiento de fulanito. Entonces, es mucho más cuesta arriba para la madre venezolana de hoy. Sí, fíjate que no solo para la mamá, Fabi, para las abuelas. Hay muchos abuelos creando nietos y se me fue la hija. Es decir, que era quien tenía la responsabilidad sobre estos niños. Entonces, pero va a llegar un momento en que estos niños también van a crecer. Para nosotros ha sido un proceso hiper doloroso.
para las mamás venezolanas, porque es que nosotros compramos casas grandes y construimos casas grandes para que nuestros hijos vivan allí o vivan cerca, o si no viven con nosotros, vivan cerca. Pero bueno, es un tema cultural y es un tema que aun cuando yo te diga, mira, tus hijos van a crecer y en la adolescencia, yo tengo muchos adolescentes en consulta de mamás venezolanas que han tenido que emigrar y que se consiguen con una realidad donde los valores y los principios que nosotros culturalmente imponemos o regalamos a nuestros hijos son absolutamente diferentes. Entonces, ¿cuál es la sugerencia para esa mamá que con gusto, y le decía a tu productora que la atiendo, que me sí, eso me encanta. La que me escribió, que sabe quién es que está viendo, tienes el regalo de tener una consulta online con Mayerlyn León absolutamente gratis, y eso te lo agradezco infinitamente, porque siempre será más cómodo saber que está detrás de su mamá, su raíz, en fin, para que la puedas ayudar de una forma más puntual. Sí, entonces, ¿cuál es la sugerencia? Uno, que ella un poco vaya entendiendo la etapa que está viviendo. Es decir, y es resiliencia, no es conformismo, es simplemente resiliencia. Es decir, que ella diga, ok, ya los hijos crecieron, ellos tienen herramientas porque se las dimos aquí en el hogar y ahora yo debo replantearme, es decir, ocuparse y no preocuparse. Y cuando digo ocuparse es que ella tiene que replantear su rutina diaria, es decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en mi casa? ¿Qué puedo hacer a nivel laboral? ¿Qué puedo hacer a nivel académico? Rutina incluso de que hoy a todos los días a partir de 5 a 6 de la tarde yo voy a caminar, porque el estar en casa mirando el techo hace que el tema se vuelva más serio y se desencadene en depresión, ansiedad, una tristeza profunda, y obviamente ese estado emocional va a impactar la salud física. Ahora, tú que hablabas al principio que lo ideal es arrancar por reconocer la emoción y aceptar que tienes una pérdida y un duelo. También es sano, te pregunto, compartir eso con tu hijo y decirle, por ejemplo, mira, quizás que es lo que me da más miedo, que no me llames, no saber si llegaste vivo, si manejaste, si estás enfermo. Al menos te pido, para ayudarme en esta transición, que me llames con frecuencia, lo más que pueda, para yo irme calmando y entender que todo está bien a pesar de que yo no esté. Digo, llegar a un acuerdo con tu hijo que te ayude a transitar eso de una forma más fácil. Sí, esa es la idea. O sea, eso es el deber ser. Hablar desde tus miedos, hablar desde tus expectativas, hablar desde tu historia, porque las herramientas que tiene tu hijo o tienen nuestros hijos son diferentes a las que nosotros tenemos. Entonces, hablarle desde que, mira, si no me llamas, me vas a hacer llorar o me vas a hacer daño. No. Si tú no me llamas, yo voy a sentir mucha angustia, voy a sentir mucho miedo. Hablar desde ti para tampoco causarle dolor, porque si no también y responsabilizarlo él por una cosa que es un proceso tuyo. Sí, sí. Cuando comenzamos a culpar, porque otra cosa es que el tema migratorio no es fácil, es como que acostumbrarte a vivir en la casa del vecino, y eso implica que cambia el clima, que cambia la comida, que cambian los olores y los sabores. Entonces tú no sabes qué situación, ok, pedimos a Dios, suponemos que todo está muy bien, pero quien emigra se le hace a veces cuesta arriba y de pronto no tiene el tema de la facilidad de hacer una llamada o que llega muy cansado. Es costoso, o sea, a personal. Incluso comunicarse. Me preguntaba por lo de las graduaciones ahorita. Muchos niñitos, pues bueno, se van a la universidad y se van a otras ciudades, incluso a otros países. Tengo 2 o 3 amigas que, ponte, una tenía 3 niñitos y uno de los 3 no aguantó el primer semestre y se regresó. Okay. Ella en el fondo hizo como una fiesta, porque bueno, regresó mi pichurro, mi pichón para mi nido, pues tú sabes. Pero yo le invité a que viera, ¿cuánto tiempo te va a durar? Él debería, no es que lo empujes, pero vamos a buscar la forma, cómo lo ayudamos a que también asuma cierta responsabilidad. ¿Cómo pudiera saber uno como madre cuando tu hijo sí está emocionalmente listo para asumir otro país, una universidad, en fin, salir y defenderse? Sí, fíjate que estamos utilizando la metáfora del nido y los pajaritos cuando se comienzan a emplumar, las mamás los empujan para que aprendan a volar. Nosotros los agarramos para que no se caigan, ¿ok? En esa situación que me estás planteando de tu amiga, que el adolescente o el adulto joven se regresó, hay que revisar, porque cuántas situaciones él va a tener que asumir, que no va a estar mamá y papá, y de pronto se va a regresar también. Entonces va a ir dejando sus proyectos de vida a la mitad. Hay que revisar.
el apoyo terapéutico es fundamental. O sea que ahí, a menos de que te encante que tu hijo regrese, tienes que ponerte alerta y decir, ya va, yo tengo que ayudar a este niño a darle las herramientas para, a lo mejor es otra carrera, es otra ciudad, es otro proyecto, pero usted tiene que continuar. Sí, y esa orientación es más válida que sea un profesional del área. Tú no eres terapeuta, somos excelentes madres. Mis hijos dicen que yo soy excelente profesional, además, bueno, por mis logros, pero soy mejor mamá. Yo he logrado, y incluso en el momento que lo necesitaron, era un colega o una colega que los atendía. Porque nosotros, aun cuando seamos muy profesionales, siempre hay un tema allí de que hay emociones cruzadas y obviamente hay afinidad. Entonces, hay papás que se niegan a la terapia, que se niegan a la orientación a nivel terapéutico, Fabiola, y eso es un error garrafal, sobre todo en nuestros países. La terapia no es para locos, quien necesita apoyo profesional no está loco. Todas las familias lo necesitan, ¿vale? Yo diría que todas. En base a mi experiencia, yo atiendo de 15 a 18 personas todos los días, incluyendo a los fines de semana. ¿Y quién te atiende a ti? Porque tú con alguien te tienes que desahogar. Bueno, sí. Tengo esa persona que está allí, que me atiende y que me atiende desde hace muchos años, además que fue mi profesora. Pero fíjate que yo lo hablo desde mi experiencia. Y hay gente, a mí me sorprende mucho y obviamente lo respeto porque esto es un proceso voluntario, pero los papás incidimos mucho en eso. No, yo te recuerdo. Familias, por ejemplo, desvinculadas, padres divorciados, los niños entiendes tú como adulto, pero no puedes pretender que el niño entienda que mamá y papá se van a separar, porque él va a tener un amiguito que hable de mamá y papá juntos, y él obviamente va a entender el proceso de que mamá y papá están en conflicto, pero por favor, busca un profesional que pueda intervenir. Te sientes emocionalmente confundida, abrumada, no dejes pasar. A mí me llegan pacientes, tengo 5 días sin dormir, tengo taquicardias, calambres, no sé qué, pero no, eso me ha pasado otras veces. O sea, ya si tu salud emocional no está bien, obviamente, y eso lo vas a transmitir a tus hijos. Entonces, bueno, porque a veces, Maye, da miedo enfrentar algunas cosas y es más fácil hacerte loco, pero mi corta experiencia como mamá, porque la mayor tiene 11, es que mientras los niños aprenden viendo. Yo no le puedo enseñar autoestima si yo no la tengo alta. Yo no la puedo enseñar a que respete si yo no la respeto a ella. Yo no le puedo enseñar a que no bulee si yo le hago bullying a ella. En fin, yo he tenido que revisar mi relación con mi mamá, con mi papá, en fin, cosas que yo tenía equivocadas y ir adaptándome. Al final ellos son mis grandes maestros. Claro. Y otra cosa es que en la adolescencia es una etapa puente entre la niñez y la adultez. Entonces está adoleciendo, necesita experiencia y va a experimentar. Y tú como mamá, o de pronto mi abuela, mi tía, mi vecina, ella te va a hablar en base a su experiencia. A lo mejor te va a dar el mejor consejo, pero no son profesionales, no tienen las herramientas. Un profesional de esta área no te va a juzgar, no te va a cuestionar, porque tú, particularmente en mi consulta, y yo me autodefino como terapeuta de la vida real, porque yo, obviamente son las mismas vivencias, solo que yo estudié esto y tú estudiaste otra cosa o haces otra cosa, pero tengo criterios profesionales para evaluarte, para conducirte, ¿no? Entonces, obviamente a todas estas personas que están pasando por estos procesos de duelo, de separación, de procesos de migración, de duelo, de síndrome del nido vacío, procesos donde se sientan vulnerados, afectados, deprimidos, busquen apoyo profesional, porque el tema emocional a corto, mediano plazo va a impactar tu salud física. No, entonces, te sale, es como una enfermedad retenida, en algún momento aflora y genera un caos peor. Ahora, volviendo al caso de la amiga que nos escribe la carta, ella tiene 2 varones, y yo cuando la leía decía, en el fondo, cuando uno tiene hijos varones, el miedo es, bueno, estas mujeres se lo llevan. La tendencia casi siempre, no quiero generalizar porque eso es aburridísimo generalizar, pero las mamás, las hembras tienden más a irse al camino de la mamá, a buscar a la mamá, en fin, y el varón a seguir a la mujer con la que se casa. Entonces, quizás el miedo también es, los pierdo, definitivamente los pierdo. Quizás ahí también cabería, no sé si cabe la recomendación de empezar a cultivar esa relación con estas novias que mañana pueden ser esposas y probablemente sus nueras y la mamá de sus nietos. Digo, para que la cosa fluya y reciba alimento por todos lados.
Sí, te toca revisar cuál fue cómo lo hiciste, ¿no? Que obviamente todos nos equivocamos. Hoy yo particularmente con mis hijos hablamos de experiencias en su adolescencia y nos morimos de la risa, o sea, nos reímos muchísimo porque obviamente también me equivoqué a pesar de que cuando yo estudié psicología estaba embarazada de mi hijo mayor. Y por supuesto han sido mi experimento, pero sí cometemos errores. Entonces, ¿qué te toca? Si tú diste buenas herramientas en el rol de papá, si tú diste principios, valores, pero obviamente ellos van a tener su personalidad, tienen su personalidad, ellos van a conducirse, papi. No es garantía de que porque cuando yo esté adulta o cuando ya yo tenga esté viejita, me van a atender. Es responsabilidad. Cuando tú te creas expectativas muy altas, obviamente, yo digo siempre en caso de decepción, rompa las expectativas. Es decir, nada, tú cumpliste como papá, tú cumpliste como mamá. Entonces le toca a ellos ver si te van a honrar o no. Pero cuando estamos seguros que lo hicimos bien, que bueno, ya tenemos la satisfacción, ya nosotros cumplimos. Lo demás son regalos y estoy segurísima que con esta señora va a pasar, porque si ella está viviendo ese duelo tan profundo, obviamente sus hijos tienen que tener muy buenas bases y obviamente cuando me llame vas a ver que pronto te va a llamar para decir que lo estás superando, porque es eso, es un proceso, un acto de contrición. Nosotros sabemos que ella lo que dice al final de su carta es: yo lloro y ellos no saben lo que estoy sufriendo porque no quiere responsabilizarlos de lo que está sintiendo, pero el primer paso, que ya al ver el programa lo vas a ver, es reconocer esto, hablarlo con los muchachos. Mira, claro, estoy viviendo un duelo, me duele perderlos, me duele no tenerlos cerca, no verlos. Claro, y esto está provocando de que yo llore, pero tranquilo, esto va a pasar, es mío, porque de pronto la señora pudiera tener una herida de abandono, no sanada, hay que ver porque eso también, las herramientas que tenemos en la adultez obviamente son de una u otra manera atraídas de infancia y de adolescencia. O sea, cargamos con ese bulto hasta la vez. Cargamos con esa, claro, hay personas que, por eso es que se mueren así de eso. La edad cronológica no tiene nada que ver con la edad mental y muchas veces no sanamos, y es esa gente que dice: no necesito a nadie que me ayude, a mí me maltrataron mucho o abusaron de mí, pero yo estoy bien. Cuando tú comienzas a revisar esos procesos en infancia y adolescencia, son personas que en la adultez están teniendo situaciones terribles que no saben cómo confrontar, pero es porque traen esas heridas abiertas. Entonces, hay un tema de que hay que revisarse, o sea, así como que cuando me duele la rodilla, yo voy al traumatólogo. Cuando sentimos que algo no está bien en nuestra psique, vamos a ir a un profesional, no vamos a ir a la peluquera, al mecánico, a la mejor amiga, sino desvalorizarlo, simplemente porque ellos te van a hablar en base a su experiencia, ¿ok? Y no te van a hablar con criterios profesionales, no van a saber cómo abordarte y de pronto pueden abrir un proceso donde te genere mucha culpa y no sepan cómo cerrarlo. Entonces es un tema delicado. Entonces la invitación es esta: tenemos que revisarnos como papás, como personas, y saber de pronto, esta señora está conectada de pronto con un abandono que tuvo en su infancia o adolescencia que no ha logrado cerrar, y obviamente esto le está moviendo la herida, la está tocando y todavía, o sea, está allí anclada. Entonces, ¿qué tiene que buscar? Razonar esa situación, sanar esa herida con un profesional, y vas a ver cómo en corto plazo los duelos no tienen tampoco fecha de expedición, es decir, ni de caducidad. O sea, tú no sabes cuándo se va a activar un duelo y cuándo va a terminar. Por ejemplo, el duelo de Venezuela me duró 2 años contados por reloj. 2, cuando el duelo por lo general dicen que dura 1 año. Fueron 2 y lo lloré. Yo no podía escuchar Simón Díaz porque me volvía, bueno, pues papelillo, olvídate. Ya, bueno, ya lo aprendí, lo asumí, lo entendí y dije, bueno, esto es lo que hay que adaptarnos y bueno, echar raíces en otros lados, un poco me he solapado la cosa con que, bueno, somos ciudadanos del mundo, etc. Pero para ir cerrando, en resumen, primero que reconozca la emoción, validarla, no esconderla, terapéutica, y un poco también empezar a hacer cosas que quizás ella no hacía, que tenía, qué sé yo, pintar, un sueño, caminar, hacer yoga, no sé, hoy quiero hacer orfebrería, buscar algo que la empiece a alimentar a ella como mujer, porque yo sí creo que eso sí sale al final, lo veo con las abuelas, lo veo con mi mamá. Ellas dedicaron la vida por completa a nosotros y se olvidaron de ellas, pero fue un olvido absoluto, total. Sí. Yo sí me la hago constantemente la invitación a: ya va, usted tiene otros dones, usted puede hacer otras cosas, usted es una gran mamá, pero también eres profesional. Estoy siempre en la búsqueda de un proyecto que me permita también como persona sentirme nutrida y útil e importante.
Sí, cuando yo te decía al principio que somos seres de rutina, es que a veces hay personas que se dedican absolutamente al tema laboral y solo trabajo y me pongo unas gringolas aquí, o solo estudio, o solo soy ama de casa, y nosotros no somos seres biopsicosociales, es decir, que tú tienes que cultivarte a ti, o sea, qué quiero, para dónde voy, cómo puedo cada día ir mejorando, ir sanando, pero también tengo un tema profesional, tengo que estudiar, qué quiero hacer. Es un Lo que pasa es que tema uno lo laboral. sabe en teoría, Maye, pero no lo aplicas. O sea, No. regalarte una escapada a un spa o a un viaje con unas amigas te genera culpa, o sea, mis niñitos y los muchachitos. Y al final eso es sanador para ti y para los muchachos también. Sí, además está comprobado que en la última fase ya de nuestras vidas, o personas que están agónicas, de qué es lo que dicen, se comienzan a quejar de lo que no hicieron. Entonces es un tema de llamar también a la reflexión. Un profesional de esta área te va a decir, mira, porque de pronto si tú le logras, si tú conversas con una tía que ha sido absolutamente sobreprotectora, te dice, no salgas a fiesta porque esos son tus hijos, y no sé, pero entonces si hablas con un profesional, te invita a revisar y tú puedes discernir y puedes escoger y puedes replantearte. Así Ese es mi es. propósito. Maye, no sabes cómo te agradezco tu tiempo y además el trabajo que estás haciendo con muchos venezolanos que están fuera de su nido, digamos en este caso el nido es tu patria. Ojalá que Dios te ilumine siempre y te dé mucha sabiduría para que tus consejos sean siempre asertivos. Y de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros en Fabiola 360 y en nuestro canal de BPI TV. No, gracias a ti por invitarme. Esto lo hago desde el amor, este es uno de mis propósitos en la vida. Y bueno, estamos pendientes con la señora esta que le escribió. Y bueno, sigo haciéndolo. Cuando escucho Venezuela, obviamente ahí estoy. No puedo negarme. Gracias, qué bella. Dios te bendiga. Un beso inmenso. Amén. Gracias, Amén. gracias. Amén. Y ustedes, amigos, muchísimas gracias por conectarse aquí a Fabiola 360, como todos los jueves, tratando de conectar con temas importantísimos para usted como mamá, para usted como padre. Nos vemos en una próxima edición. Un beso, se les quiere.